Vamos al Evangelio según San Mateo. Y vamos a ir a la última parte de Mateo, al capítulo 18. Vamos al versículo 18, hablando de experiencias de cambio y de transformación. Es interesante esta porción de la Escritura, porque es una experiencia de transformación y cambio que están viviendo los discípulos de una forma muy potente. Ellos han estado durante 3 años con el Señor, pero ahora viene una etapa de cambio. Ya la cruz había significado una experiencia potente. Ya la cruz había significado una instancia en la que muchos de ellos pensaban que hasta ahí llegaba todo, que en la cruz Jesús moría crucificado y hasta ahí llegaba la revolución de Cristo, salvo que ellos tuviesen la fuerza a la luz de su capacidad de hacer las cosas, es decir, vacilación, duda con respecto a la cruz. Sin embargo, vino la cruz y luego de eso vino el sobresalto de la resurrección. Maravilloso, algo extraordinario, lo que Jesús les había dicho y que no habían comprendido plenamente, se convirtió en una realidad, en una asombrosa realidad. Cristo resucitó. Y los que dudaron, Jesús los confrontó y les mostró su propio cuerpo para que se diesen cuenta que el mismo que había ido a la cruz había resucitado, había vencido la muerte. Imagínense el cambio mental, emocional, espiritual que estos hombres estaban viviendo. Era cierto. La intelectualidad del ser humano siempre trata de ganar su propio partido, interponerse ante la verdad de Dios. ¿Han dado cuenta que eso ocurre todos los días? Siempre estamos luchando entre lo que nuestro intelecto nos proporciona versus lo que de nuestro espíritu fluye, trayendo la palabra. Pero el intelecto siempre trata de derribar o socavar las realidades divinas. De ahí la necesidad de estar retroalimentando constantemente nuestro ser para que prevalezca la voluntad del Señor dentro de nosotros. Entonces, los discípulos están viviendo un momento complejo y difícil y Jesús se acerca a ellos para proporcionarle lo que son las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo. Versículo 16, para ver el contexto completo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué pasaba con algunos? Algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias te doy en este momento por tu palabra. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu, Señor, nos alinee y nos ordene de acuerdo a tus principios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con la presencia tuya en este instante. Toma control de nuestros sentidos. Señor, ayúdanos para evitar la distracción. Padre, para evitar, Señor, las acciones que el enemigo pueda promover dentro de nosotros mismos para apartarnos de tu verdad. Señor, confesamos que somos tan limitados a la hora de comprender tus principios. Y que si no es por ti en nosotros, Padre, es obvio que no hay revelación para nuestras entrañas, para el hombre nuevo que hay en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que sea tu Espíritu el que alimente
Señor, este nuevo hombre que hay en cada uno. Y, Señor, y que este nuevo hombre pueda, Señor, soportar las presiones de la carne, soportar las presiones de nuestras vestiduras viles, y que podamos vivir, Dios, a la luz de lo que tu palabra dice. Por Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Parece que hubo un error mío, ¿ya? Mateo 28, quise decir. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué? 18, ok, me equivoqué. Es 28. ¿Ya? Mateo 28. Estoy hablando acerca de después de la resurrección. Por lo tanto, ustedes tienen que subentender. Si hablamos de resurrección. Mateo 28, versículo 16, es el último trozo de conversación. Miren la importancia. El último trozo de conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Las personas importantes y trascendentes generalmente dejan las palabras más importantes para los tiempos finales. Es así, ¿cierto? Por lo tanto, podemos pensar que lo que Jesús está compartiendo en este instante cobra un real sentido, una real importancia. A la perplejidad, a la preocupación, a la duda, a la vacilación, a la inseguridad, a toda esa gama activa y perseverante de emociones que había en el interior de los discípulos, Jesús agrega hechos que tienen como finalidad confrontarles y revelarle lo que es la visión que queda una vez que Él sale de la tierra. Desde que ellos conocieron la vida del Nazareno, sus vidas fueron cambiadas totalmente. Ya no podían volver a ser lo que fueron. Y esto es como un mensaje para cada uno de nosotros. Porque desde que conocemos al Señor, ya no hay posibilidad de regreso, siendo lo que fuimos. Podemos volver, pero ya no vamos a ser lo que fuimos antes de conocer al Señor. Porque cuando la realidad de la palabra, el logo que nos habló, que nos invitó, que se reveló, se manifestó en nuestras entrañas, nunca más hay un hombre igual. Y esto es bueno recordarlo, porque a veces nosotros decimos, creo que me voy a bajar. No te vas a poder bajar y creer que vas a volver a hacer lo que fuiste. Te vas a bajar. Y la vas a pasar peor que como la estás pasando. Porque lo que Dios inicia, lo termina. Y Dios no admite obras a medias. Por eso el autor de Hebreos decía, dura cosa es conocer al Dios vivo. Dura cosa. Por lo tanto, aquellos que se van, Jesús dijo, la casa está limpia. Y la persona que se va, la condición de dijo Jesús, llega a ser peor que en el origen. Porque si en el principio había uno que estaba siempre atándole y dificultándole la vida, es decir, un espíritu de las tinieblas molestándolo y haciéndolo hacer lo que llegó a hacer, después que está en Cristo y se va, la Biblia dice que son 7 los espíritus caídos que vienen a morar a la persona que se rehúsa a vivir conforme a los principios de Cristo. Casa limpia, morada especial para el enemigo. Si no estamos buscando al Señor, la suciedad va comenzando en la medida en que la sequedad se va manifestando en medio de nuestras vidas. Pero aquí estamos en esta palabra. Lo que algunos llaman la gran comisión. ¿Saben lo que me llama la atención a mí de este pasaje? Es que Jesús inicia su ministerio en el mismo lugar donde Jesús lo termina. Es curioso. Hay detalles en las Escrituras que conviene siempre estar mirando porque extraemos principios interesantes. ¿Por qué Jesús, dicen algunos, por qué Jesús eligió Galilea y no Jerusalén? ¿Cuál es la razón que Jesús eligió ese sitio? Galilea es un valle enorme, verde, grande, abundante de agua, de vegetación, abundante de cosas que resultan interesantes, pero no es el sitio más importante de Israel. ¿Por qué Jesús estaba ahí?
con sus discípulos. ¿Y por qué no se metió ahí donde estaba lo más importante, lo más trascendente de la sociedad teocrática judía? ¿Cuál es la razón? Y es curioso que cuando uno comienza a estudiar un poco Galilea, van surgiendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Galilea era un sitio donde el gobierno de esa provincia estaba bajo los romanos, como en todo Israel, pero había un especial gobernante ahí, Herodes, un personaje histórico muy particular que gobernaba ese lugar, y las condiciones estratégicas de Galilea eran especiales por el hecho de que habían caminos hechos por Roma que le permitían a Jesús transitar de Galilea a Jerusalén con mayor facilidad. Esos caminos romanos que decían que todos los caminos llegan a Roma, estaban ya diseñados, entonces le permitían un mejor desplazamiento a Jesús. Es curioso este hecho, y otra situación que llama la atención de Galilea es que Galilea tenía una población mixta particular, de gentiles y judíos. Y eso llama la atención sobre lo que iba a ser la interacción permanente de Jesús con el mundo judío, pero también gentil. Y los discípulos iban a tener esa militancia de pueblo judío y también pueblo gentil. ¿Por qué? Porque la revolución que Jesús venía a desarrollar apuntaba para ambas zonas, tanto la zona judía como también el pueblo gentil. Son estrategias que los líderes desarrollan, ¿cierto?, con finalidades específicas. Hay misterios que probablemente vamos a entender alguna vez, como siempre les digo, que el Señor va a revelar cuando estemos en los cielos. Pero Galilea es un lugar, sin duda, estando en Israel este año, pude darme cuenta que era un lugar especial porque cambia la perspectiva estando allá, porque uno siempre mira Israel como pura sequedad, como puro polvo, como caminando hundiéndose. Y sin embargo, Galilea es totalmente distinto. Galilea es verde. Galilea son ríos moviéndose a alta velocidad. Galilea son tomar los frutos y comerlos porque hay abundancia de árboles distintos, etc. Es una tierra muy hermosa. En ese lugar Jesús estuvo particularmente en términos preferentes. Él salía de ahí a desarrollar sus labores específicas, pero después volvía. Siempre estuvo saliendo y volviendo a Galilea. Y aquí lo vemos, para aquellos que quieran fases referenciales, por tiempo no lo vamos a ver en este instante, pero Mateo 3:13 lo dice, 4:12, Marcos 1:14, Lucas 4:14 al 15. Hablan sobre esto que estoy mencionando, de cómo Jesús usó siempre Galilea en términos preferentes. Ahora, el plan de Jesús, ¿por qué no Israel? Jerusalén de inmediato, porque Jesús estaba preocupado particularmente no de la popularidad. Es importante mencionar esto, porque cuando estamos trabajando en términos estratégicos, la popularidad no es lo más importante, sino que es la estrategia que se está llevando a cabo para cumplir ese mismo diseño. Jesús trabajó durante 3 años desechando la popularidad, porque en el primer año la tuvo, la gente por miles le seguía, pero después él mismo rehusó a esa gente. Él mismo rehusó esas muchedumbres. Y a él le importaba soberanamente el trabajo con los 12. Y con grupos periféricos que habían a su alrededor, pero lo más importante siempre giró en torno a los 12. No había otra cosa más importante que Jesús, que esos 12 que ahora en este pasaje que estamos leyendo se traducen en 11. Porque uno había caído en pecado y le había nada menos que traicionado, entregándolo a él, a sus enemigos. Entonces, estos 11 constituyen las columnas sobre las cuales va a ser levantada la obra del reino de Dios. Los discípulos en la vida de la iglesia cobran una dimensión muy importante. Una iglesia con discípulos es una iglesia con columnas.
Una iglesia sin discípulos es una iglesia que depende exclusivamente del estado de ánimo. ¿Me escucharon bien? Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Y parado frente al 2019 que aparece frente, valga la redundancia, de cada uno de nosotros, debemos determinar, ¿seguimos siendo una iglesia que ha vivido en los últimos años basado en el estado de ánimo o nos constituimos en una iglesia de discípulos? La iglesia que gira en torno a los discípulos es una iglesia donde cada persona está puesto bajo la autoridad de otra persona. No hay nadie que esté viviendo su propia realidad independientemente de lo que el cuerpo esté viviendo y experimentando. Estamos todos agrupados y todos moviéndonos bajo esta acción divina que Jesús desarrolló con los suyos y que permitió la transformación de la civilización humana. Imagínense el impacto de estos 11 hombres al cual se agrega el 12, que no fue el que ellos eligieron, porque ellos siguiendo los sistemas religiosos que habían aprendido, echaron suerte para elegir el número 12. No es la forma de elegir un discípulo para una escuela tan importante que es la que va a cambiar la vida de la humanidad. Entonces el Señor tenía el discípulo número 12 y nosotros sabemos quién fue, ¿cierto? El que integró a este grupo exclusivo, estos apóstoles que, insisto, pasaron a ser las columnas del reino de Dios y sobre la base de esto se cimentó la vida de la iglesia que hoy día sigue teniendo y ejerciendo influencia en las distintas culturas de la humanidad, a pesar de lo que nos puedan querer decir algunos y también a pesar de lo que los agoreros y pesimistas dicen con respecto al estado de la iglesia. La iglesia es lo que el Espíritu de Dios determina que sea en la cultura donde ésta esté de acuerdo a su visión. Eso es la iglesia. No creo que el Espíritu de Dios que trabajó en estos hombres haya dejado de ser hoy día tan capaz como para no podérsela con este mundo actual. La voluntad de Dios se expresa de acuerdo a principios que sobrepasan nuestra propia visión de lo que deben ser. Entonces tenemos a un Jesús que desechó la parafernalia, no tenía interés en las luces y las cámaras del esnovismo multimedial con que muchos líderes se mueven hoy en día. Jesús iba siempre con su equipo y por todos lados él iba proyectando sobre ellos una acción tal que dejase huellas. Porque el liderazgo es influencia. Recordemos siempre esto. Liderazgo es influencia. No podemos hablar de nuestro liderazgo si no estamos ejerciendo influencia sobre otros. Un autor que me gusta mucho cuando habla sobre el liderazgo cristiano dice de que si uno va caminando y mira hacia atrás y ve solamente su sombra, es porque no es líder en la vida de otros. Porque un líder siempre va a estar ejerciendo influencia en la vida de otras personas. Lo que sale de sus labios y lo que proyecta a través de su conducta, a través de sus acciones, va a ejercer influencia en la vida de otros. Jesús ejerció influencia en los 3 años de los discípulos en todo momento. Jesús enseñó directamente, confrontando muchas veces las acciones de sus discípulos, proyectando visiones del reino, pero también Jesús enseñó en silencio, modelando por medio de su conducta frente a situaciones donde los discípulos estaban fuertemente traspasados por las circunstancias. Jesús iba en la barca durmiendo, muy relajado, y los discípulos iban muy afectados por las situaciones que habían a su alrededor. Y las olas se comenzaron a encrespar y el viento vino y la nave comenzó, al parecer, a hundirse. Era la visión de los discípulos. Al punto que al final, entre ellos, se ordenaron el uno al otro para que remecieran a Jesús y le dijeran que se estaban hundiendo. Mientras Jesús seguía
durmiendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con esa acción? Probablemente, yo me recuerdo que cuando enseñaba en el colegio, tenía una ilustración donde estaba Jesús durmiendo, pero con un ojo abierto, mirando el comportamiento de sus discípulos. ¿Entiende la idea? Él estaba enseñando con ese dormir. Estaba enseñando a dormir en medio de la dificultad. Miren qué importante. Nosotros en medio de la dificultad queremos tomar y resolver cosas. Jesús muchas veces nos enseña que en medio de la dificultad es mejor dormir. No es una acción depresiva, sino que es una acción de decir, todo está bajo el control del Señor. ¿Qué voy a hacer a esta hora? ¿Cierto? Recuerdo que cuando Jimmy hablábamos un poco sobre la iglesia en el pasado, él decía, si a mí me llama alguien a las 2 de la mañana, yo no tomo el teléfono, porque lo que yo voy a resolver a las 2 de la mañana no va a servir. Mejor espero las 8 de la mañana. Algunos dicen, no, pero es que el pastor debe estar a cualquier hora. Es cierto, debemos estar a cualquier hora, pero eso no significa que tengamos capacidad de resolución. Apenas somos simplemente comentaristas de los hechos. Porque el que realmente puede resolver las cosas es el que nos rige desde los cielos. Él es el que resuelve. Él es el que verdaderamente responde a las circunstancias. Entonces, tenemos al Señor modelando de distintas maneras, pero ese Señor que se había constituido en una respuesta permanente para ellos, se va y les deja. Y eso tiene sin duda un impacto potente en la vida de estos que van a ser ellos los líderes de la humanidad. Hablando de esto, Juan dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Es Juan en los últimos versículos de su evangelio. Y dice sobre Jesús, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús. Es decir, todo lo que escribió no agrupa todo el contenido de situaciones de orden vivencial que Jesús compartió con sus discípulos. ¿Para qué? Para hacer escuela de la vida de ellos. Juan dice, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, durante los 3 años Jesús agrupó tal nivel de experiencia con sus discípulos que había una cantidad enorme de circunstancias y situaciones de la cual sacar enseñanza para sus vidas. Y donde, como dijimos hace un rato atrás, la obra de la cruz y la resurrección cobran una importancia importante. Pero aquí, en Mateo 28, está la base de lo que va a ser el desarrollo de la iglesia a nivel mundial. Y lo que hoy día sigue siendo la escuela de progreso de la iglesia en todas las culturas. Esto no ha cambiado, hermanos. Esta verdad eterna de ir y hacer discípulos sigue siendo el método trascendental por medio de la cual la iglesia se hace fuerte. Si nosotros desechamos el discipulado, lo hemos desechado en los últimos años y han sido puras nubecitas por aquí y por allá, pero no ha habido un método preferente de acción como iglesia. Hemos trabajado de acuerdo a otras circunstancias, pero llegó el momento en que debemos tomar el toro por las astas y debemos recomenzar esta acción, porque creo que esto nos va a dar la inyección necesaria como para poder vivir quizás un 2020 o un 2021 o un 2022 de mucha mejor capacidad, calidad y con mejores proyecciones con respecto al Evangelio. Cuando hay discípulos surgen pastores, cuando hay discípulos salen maestros, cuando hay discípulos sobran evangelistas, cuando hay discípulos la iglesia tiene profetas, cuando hay discípulos la iglesia tiene comisiones, cuando hay discípulos hay responsabilidad. Y no pura emocionalidad, porque cuando no hay discipulado son nuestras frágiles emociones las que pastorean nuestra vida, dirigen nuestro hacer, dirigen la vida de la iglesia y todo es así.
bienvenido a la montaña rusa. Porque nada tiende a ser equilibrado. Todo fluye de acuerdo a nuestra emocionalidad. ¿Te acuerdas, Jano, cuando trabajábamos en discipulado por allá por los años 80? Él era pastor de la iglesia donde yo pastoreaba a los jóvenes. Y teníamos toda la iglesia con células muy claramente establecidas. 12, 15 personas cada célula. Y de esa manera la iglesia se movía en periodos muy complejos y difíciles. Vinieron las grandes crisis de los años 80, pero la iglesia pudo sobrevivir a aquella realidad. ¿Por qué? Porque las células se organizaban y operaban respondiendo a la necesidad de cada persona. Recuerdo que después yo me vine, Jano quedó en ese lugar trabajando, yo me vine acá a Maipú y comencé a trabajar en la Iberoamericana. Y lo primero que introdujimos a nivel de jóvenes fue trabajo con células. Llegué en el año 87 y proyectamos de inmediato la visión del grupo de jóvenes, Misión 90, una estrategia de posicionar los jóvenes al interior de la congregación y hacerles mirar el mundo, una realidad de discípulos, pero con una visión global. El mundo no es lo que somos, sino que el mundo es mucho más grande. Somos una aldea. Ese concepto lo introdujimos en Misión 90. Esta iglesia, cuando nació sobre la base de pequeños grupos de discipulado. Y sobre la base de esos grupos de discipulado establecimos los fundamentos de esta iglesia. Entonces, ¿cuál es la idea? Seguir siempre los principios que Jesús estaba desarrollándose. Muchos de ustedes tienen y pueden ocupar influencias muy trascendentes dentro de la congregación porque son líderes. Tienen todo lo necesario para proyectar influencia. Tienen todo lo necesario para afectar la vida de otros. Tienen todo lo necesario, tienen hogares, tienen casas que se pueden abrir, tienen muchas realidades que pueden, insisto, hacer de que la iglesia logre un proceso de crecimiento equilibrado y sea una base estratégica tanto para los que estén trabajando al interior como los que vayamos alcanzando. Cada uno de nosotros. Fernando me contaba, por ejemplo, que él está saliendo de acá de la iglesia porque se cambia de lugar. ¡Qué bueno! Se va a otro sitio, a otro barrio. ¿Cuál debe ser la visión que debe llevar Fernando a ese lugar? Me voy a hacer discípulos, donde el Señor en esta etapa de mi vida me está haciendo vivir. Cada uno de nosotros, donde quiera que el Señor nos envíe, debemos ir siempre con esa misma visión. El Señor donde me llama para ser discípulos. Tengo la capacidad porque el Espíritu de Dios me provee. Jesús le enseñaba a los discípulos en Mateo 10 y les decía, no se preocupen por lo que tienen que hablar, no se preocupen por lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y responderá en la vida de cada uno de ustedes de acuerdo a la necesidad. Imagínense. Era lo que Jesús les estaba diciendo en Mateo 10. Ahora estamos en Mateo 28. Ha pasado mucho tiempo. Ellos ya han vivido la experiencia de salir. Ya han visto los resultados. Como en el ámbito espiritual caen los espíritus que estaban acostumbrados a gobernar por la comisión apostólica que ya estaba posicionándose en ellos. Paso a paso. ¿No eran lo que son en Mateo 28? Pero Jesús ya los estaba mandando, porque había que romper la rutina, había que salir del sedentarismo espiritual en el que muchas veces el enemigo mismo es el más interesado que nosotros vivamos. Había que desenvolver las alpargatas, las chalas, los zapatos, porque no podemos estar. El Evangelio no es para estar sentado el puro día domingo y vivir la realidad espiritual en este lugar. El Evangelio es rompimiento, el Evangelio es revolución, el Evangelio es transformación, el Evangelio es cambio, es cambio. No podemos seguir los mismos que éramos, es cambio. Los discípulos 3 años después no tienen nada que ver con los que eran antes de conocer a Jesús. Eran pescadores,
tenían una buena renta, vivían bien económicamente, pero después de 3 años se han convertido en personas que cuando viene el Espíritu Santo y comienzan a predicar en Jerusalén, la gente queda impresionado. Y esto no era lo que estaban así como mirándolo del hombro hacia abajo, ¿no? Así le habían visto siempre. ¿Qué va a pasar con estos tipos que andan alrededor de este? Algunos quizás los miraban y decían, ¿por qué Jesús no busca? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque siempre estamos pensando que como que necesitamos, el Señor usa a la gente que quiere usar, a los humildes del rey, a los poca cosa. Dios los toma para que hagan de la cruz el arte de la revolución, el arte de la transformación. ¿Cuánto tiempo más voy a estar en este lugar? No tengo idea. El Señor sabrá quitarme de la tierra cuando Él quiera. Pero si esta iglesia tiene discípulos, ¿qué importa que Juan Carlos salga? Los discípulos responden. Ellos son las columnas. Ellos son los que llevan a cabo la obra. Ellos son quienes le dan sentido a la iglesia. Me sentiría completamente humillado como pastor si no pudiésemos encarnar este principio y no pudiésemos hacer realidad esta acción y no podamos convertirnos cada uno de nosotros en padres de otros. Dios quiere que seamos padres de otros. Dios nos trajo al reino para que nosotros seamos factores multiplicadores de la realidad del reino de Dios. Y no para que el evangelio se muera en nosotros. No, cada uno. Y aquí no hay excusas. Algunos dicen, es que yo soy muy joven. Otros dicen, no, es que yo soy tan viejo. No hay excusa. No hay excusa para llevar a cabo la obra de la gran comisión. No hay excusa para cumplir con el trabajo que Jesús llevó a cabo. No hay excusa. Solamente necesitamos tener el fuego divino en nosotros y sobre la base de ese fuego movernos. Los discípulos estaban complicados, pero Jesús les dijo, os conviene que me vaya. El Consolador vendrá. Él convencerá al mundo de pecado. Él convencerá al mundo de justicia. Él convencerá al mundo de juicio. Él os guiará a toda la verdad. Él hablará no de su propia cuenta, sino que del Padre traerá cosas que ustedes requieren y necesitan. Me encanta este texto. Hará saber las cosas que habrán de venir. Me glorificará, tomará de lo mío y os hará saber. Estoy leyendo de Juan 16, 17 al 23. Es todo lo que Jesús dice en relación a ese pasaje, pero Juan 14, 15, 16, 17 son hermosos textos que hablan acerca de cómo Jesús les va revelando lo que les había dicho en el pasado a los discípulos. Me voy, pero viene el Espíritu. Me voy, pero viene el Consolador. Me voy, pero viene alguien que va a vivir dentro de ustedes. Yo hasta ahora he estado siempre alrededor de ustedes. Pero ahora viene alguien a vivir dentro de ustedes. Y esa realidad que los discípulos habrían de vivir es la realidad que nosotros hoy día podemos vivir, que nosotros podemos experimentar. Ya no dependiendo de los hombres, sino que dependiendo de la vida misma de Dios. Pero a la vez, una vez que dependemos de la vida divina, nos mezclamos, nos entremezclamos en la vida de los hombres porque somos influencia y necesitamos influencia. Esa es la obra del reino de Dios. Y es lo que Jesús está compartiendo en estos versículos. Los periodos de cambio provocan habitualmente reacciones diversas en la vida de una persona, en la vida de un equipo, en la vida de una organización e institución. Pero si creemos que somos personas para fomentar, inspirar e implantar en una dirección determinada, podemos creer que estos principios se pueden llevar a cabo. Si no se llevan a cabo lo que Dios ha dicho, Jesús sabía, por ejemplo en el caso de él, que se ahogaría la revolución, pero él tenía confianza en que el trabajo que había desarrollado iba a tener éxito. Aquello mismo el Espíritu de Dios ha implantado domingo a domingo, ha implantado semana a semana, ha implantado en diálogos eternos entre nosotros
esta visión. Ahora es el momento de llevarla a cabo. 20:19 son órdenes claras y precisas. Siento en mi corazón esto, un nuevo impulso, fruto de la obra del Espíritu, un impulso innovador a nuestra vida que nos va a permitir descubrir dinámicas interesantes y ver cómo podemos ser usados por el Señor para influir en otros. 2019 debe ser el año en que debemos reafirmar las verdades de distintas formas, públicamente. Debemos reafirmar las verdades de Dios también individualmente. Es el tiempo en que vamos a organizar eventos, vamos a salir a las calles, tal como lo hicimos la semana anterior, pero queremos que este hecho sea un hecho permanente. Vamos a partir en marzo, vamos a organizar algo en Semana Santa. Desde un par de días vamos a tratar de hacer un evento trayendo personas que van a colaborar con nosotros para compartir el Evangelio desde la plataforma pública, porque la iglesia tiene que hacer oír el Evangelio de esa forma. Pero también la acción, como recién decíamos, apunta al uno a uno. Si aquí en esta mañana tenemos 100 personas, ¿podemos pensar lo que significaría si creciéramos uno a uno? Imagínense. Si cada uno se hiciera responsable de otro, y somos 100, somos 200 así. Ese es el impacto del discipulado. Sobre mí, pero también sobre otro. Pero debo preocuparme de buscar la persona sobre la cual causar efecto e impacto. Y si soy capaz de hacer 2 o 3 discípulos, imagínense, y 10 pueden hacer lo mismo. Ya no somos 100, sino que somos 130. Y así se multiplica la acción de la iglesia. La iglesia no nació para ser derrotada por la circunstancia. La iglesia nació para ser el brazo del Señor que triunfa y que bendice la vida de otros. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿O están durmiendo? Amén. Qué bueno, estoy terminando. ¿Hacia dónde debe apuntar entonces el esfuerzo de nuestra iglesia el año que viene? ¿Lo tenemos claro? Está claro que nuestro Padre espera una iglesia con actitud. Actitud. La actitud surge en el barro. La actitud surge en la dificultad. Me recuerdo los tiempos en que éramos jóvenes y salíamos a predicar a las calles. Y muchas veces la locura de la juventud. Yo salía con los jóvenes. Iba delante de ellos, era un tiempo en que salíamos con banderas, con letreros distintos y nos parábamos en las plazas y comenzábamos a predicar. Eran otros tiempos, era otra forma de hacer revolución. Muy parecido a como lo hacían en el ámbito secular, pero nosotros lo hacíamos para demostrar que el auténtico líder que podía transformar la vida era Jesucristo y no el Che Guevara, u otro líder humano. Y muchas veces yo iba caminando y me metía a las pozas de agua y pasaba. ¿Entienden? Era una locura. Y todos los jóvenes tenían que pasar por la poza de agua, porque el Cristo quería romper con nuestra comodidad y quería enseñarnos que si Él había andado y había vivido lo que había vivido, ¿por qué nosotros no podíamos someternos a experiencias de esfuerzo? Era nuestra cosmovisión de ese tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy día? Es cuestión de que cada uno de ustedes piense, ¿de qué forma me convierto en un revolucionario? ¿De qué forma me convierto en un hombre que realmente sea influencia? ¿De qué forma realmente hago cosas como para afectar la vida de otros? ¿O me dejo afectar por el mundo? Y termino al final, como los diarios norteamericanos, hoy día en la mañana, apagados, porque vino el virus electrónico y me mató. ¿Entiende la idea? El Señor quiere que seamos vivos, que respondamos a lo que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Para eso debemos buscar la gracia de Dios. Debemos ser ofensivos en la oración. Debemos ser ofensivos en la estrategia espiritual. Ofensivos en la búsqueda de Dios. Y el Señor bendecirá nuestra vida y también la vida de la iglesia. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde.
Señor, gracias por haber vivido este año 2018 y los años atrás. Señor, podemos afirmar que Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Nada nos ha faltado. Señor, en los peores momentos, Señor, tú has venido, nos has fortalecido y nos has dado fuerza. En los buenos momentos también has estado tú ahí presente, porque tú fuiste el que diseñaste esos buenos momentos. Podemos decir, Padre, nunca nos has dejado de lado. Y ahora, Padre, nos plantamos ante el desafío del 2019. Padre, diciendo, amén, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Úsanos, Señor. Como Isaías, que podamos decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Padre, que podamos ser los Isaías, los David, los Daniel, los Ezequiel, Padre, pero también los Juan, los Pedro, los Pablo, Señor, los Tomás, los hombres tuyos, Señor, que usaste en el pasado para afectar esta cultura, esta generación, que con la dependencia del Espíritu Santo, oh Dios, con la llenura del Espíritu, llénanos, Señor, de tu gracia, llénanos del fluir tuyo, Dios, llénanos de la realidad tuya. Queremos ser revolucionarios, Señor. La verdadera revolución no está ni en la derecha ni en la izquierda. La verdadera revolución no está en partidos humanos. La verdadera revolución es espiritual. Y es usted, Cristo, el que la vino a traer a la humanidad. Úsanos, Señor, conforme a tu gracia, por medio de tu poder, Señor. Aleluya.